Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, pequeños pedacitos del pasado que quiero compartir contigo. Existe una figura en la historia que a veces pasa de puntillas, quizás porque no era un guerrero, quizás porque en muchos casos no era famoso o simplemente porque su trabajo quedaba silenciado en el interior de los palacios. Me estoy refiriendo a la figura del escriba egipcio. Comenzamos. El escriba egipcio es una persona que se dedicaba a escribir, a dar fe de todos los documentos y todos los actos de la civilización egipcia. Utilizaba varios tipos de escritura como el jeroglífico, la escritura hierática o la domótica. Su función era esencial para la administración, la religión, la literatura y la historia de su país. A lo largo de los siglos, los escribanos egipcios tuvieron diferentes nombres, roles y prestigios según las épocas y según los lugares. El escriba egipcio, como cualquier otro escribano en la historia, tenía un papel fundamental, tenía un papel importantísimo y sobre todo era un papel muy especializado. Y esto es así porque la escritura fue un gran invento y fue una herramienta que cambió la historia de la humanidad. Fue una de las invenciones más importantes del hombre, ya que permitió fijar y comunicar el pensamiento, el conocimiento y la información. Gracias a la escritura se pueden registrar y difundir las leyes, los contratos, las historias, las creencias, las obras de arte y las ciencias. Sin embargo, no todos los humanos han tenido acceso a la escritura ni todos los sistemas de escritura han sido igual de factibles o universales. Por eso, desde la antigüedad han existido personas especializadas en el arte de escribir y leer, personas que han ejercido una función social y cultural muy relevante. En el antiguo Egipto, los escribanos eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar los textos sagrados, los textos administrativos, los jurídicos y también los textos literarios de su cultura. Eran además los intermediarios entre los gobernantes, los sacerdotes, los comerciantes y el pueblo. Los escribanos egipcios eran personas cultas, respetadas y poderosas, que además dominaban el complejo diálogo de signos y símbolos de la escritura egipcia. Los primeros especialistas de esta cultura del Nilo comienza en el periodo predinástico, entre el 3500 y el 3100 a.C. En esta época se desarrollaron los primeros sistemas de escritura, como el protodinástico o el protocuneiforme. Estos escribanos eran los encargados de registrar los nombres de los reyes, los dioses, las ciudades y los territorios, así como los acontecimientos históricos y las ofrendas rituales. Usaban el marfil, la piedra, el cobre y el oro como soportes de escritura, y el cincel, el punzón y el martillo como sus herramientas. Entre el 2686 hasta el 2181 a.C., en el periodo del Imperio Antiguo, los escribanos egipcios alcanzaron su máximo esplendor cuando se consolidó la escritura jeroglífica y también se creó la escritura hierática. Las dos permitían escribir más rápido y con menos trazos.
Estos escribanos eran los responsables de copiar y conservar los textos sagrados, administrativos, jurídicos y literarios. También eran los intermediarios entre los gobernantes, los sacerdotes, los comerciantes y el pueblo. Usaban el papiro, el barro, la madera y el cuero como soporte de escritura, y el cálamo, el pincel, la tinta y el sello como herramientas. Llegamos al Imperio Medio entre el 2055 y el 1650 a.C. y aquí los escribanos egipcios continúan su labor, pero con algunas innovaciones, como la aparición de la escritura demótica, que era más simplificada y cursiva que la hierática. Estos escribanos se dedicaban a redactar y a autentificar los documentos legales, como las cartas, los testamentos, las donaciones, las ventas o las sentencias. También se dedicaban a escribir y a traducir textos clásicos, religiosos y científicos, así como crear obras de ficción, como los cuentos y las novelas. Los escribanos del Imperio Medio usaban el pergamino, el papel, la pluma y la tinta, además del cuchillo como instrumento de trabajo. En el Imperio Nuevo, entre 1550 y 1069, los escribanos egipcios se adaptaron a los cambios políticos, económicos y culturales que trajo la expansión territorial, el contacto con otras civilizaciones y el surgimiento de nuevas corrientes religiosas. Estos especialistas ampliaron su campo de acción a las nuevas realidades sociales, como el comercio, la banca, la diplomacia, la burocracia o la historia. También se especializaron en diferentes áreas como la medicina, la astronomía, las matemáticas o la magia. Emplearon el papiro, la ostración, la pluma, la tinta, el sello y la firma como medios de expresión y validación. Finalmente, en los periodos tardío, entre el 664 y el 332 a.C., y en el periodo tolemaico, entre el 332 y el 30 a.C., los escribanos egipcios se enfrentaron al declive de su civilización. Esta civilización fue invadida y dominada por los asirios, por los persas, por los griegos y por los romanos. Intentaron preservar y transmitir su cultura, su religión y su escritura, pero también se vieron influenciados y enriquecidos por las aportaciones de otras culturas. Así surgieron nuevas formas de escritura como la copta, que usaban el alfabeto griego con algunas letras egipcias, y el griego, que se impuso como la lengua oficial y común. Utilizaron el papiro, el papel, el cálamo, el pincel, la tinta y el sello como formas de comunicación y certificación. En general podemos decir que el escribano egipcio tenía características comunes en cualquiera de las épocas. Por un lado, se basaba en la escritura y en la lectura como medios de trabajo y de conocimiento. Además, se sustentaba en la cultura, en la religión y en la historia de Egipto que reflejaba y transmitía en sus textos. Además, se manifestaba en la administración, la literatura, la ciencia y el arte de Egipto, que contribuían a crear y conservar. Finalmente, se legitimaba mediante la educación, el respeto y el poder que recibían por su oficio. Su labor era importante y muchos de ellos tienen nombres. Os pondré un par de ejemplos. Uno de ellos es Ptahhotep. Escribió el famoso texto sapiencial titulado Las máximas de Ptahhotep, que contienen consejos para la vida y el gobierno. Otro famoso escriba es Imhotep, escriba, arquitecto y médico del faraón Deiser. Diseñó la primera pirámide escalonada de Egipto, en Saqqara, y escribió varios tratados de medicina y matemáticas. Ahmes copió y comenzó el famoso papiro matemático de Rhind, que contiene problemas y soluciones de aritmética, de álgebra y de geografía. Está también el famoso Sinué, que protagonizó el célebre relato de ficción titulado La historia de Sinué, que narra sus pericias por el Próximo Oriente.
Manetón también fue escriba y escribió la primera historia de Egipto en griego titulada Aegyptiaca, que divide la historia de Egipto en 30 dinastías. Está claro que el escribano egipcio es una figura importantísima que ha acompañado a la civilización egipcia desde sus orígenes hasta el final. Su labor ha sido fundamental para la administración, para la religión, la literatura y para la historia de Egipto. Su rol ha variado según épocas, según lugares, pero siempre ha requerido de una habilidad, un conocimiento y una responsabilidad especiales. El escribano egipcio es un testigo y un intermediario y también un creador de la cultura escrita que refleja y moldea la cultura vivida. Y hasta aquí el programa de hoy. Pero antes de marcharme quiero leer un proverbio egipcio que dice que el sabio es poderoso más que 10 gobernantes ignorantes. Es decir, que la importancia del conocimiento y de la sabiduría era vital para esta civilización. El escriba era testigo de todo esto. Un saludo y hasta el próximo podcast. Los breves del sabio, si bueno, 2 veces sabio.